No, no te digo, pero te voy a decir, cuando se apague la luz te lo digo todo. Ay, se me baja tú. Vos me dejás la silla mal con tu programa, porque vos, ¿cuánto pesás? 90. 90. Sí. ¿Vos? No, un poco menos. Sí, te veo, sí. Pero no tanto menos. No tanto, sí, o sea, el promedio de masa corporal que tengo entre la pelvis y las tetillas, yo creo que es más o menos como el tuyo. Después en el resto no, Yo creo que en la masa muscular me ganás. En masa muscular sí, no. No en la creo, masa no de grasa, sino en la muscular. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Un tipo grandote tiene el mismo esqueleto que uno flaquito, que yo, por ejemplo, o no? Sí, los mismos huesos, la misma cantidad de huesos. No, la misma diámetro de los huesos. No. No. Es más grande. ¿Le engordan los huesos a uno que es más pesado? No, el hueso no engorda. ¿Pero se le agranda el hueso? ¿Los huesos? Sí, hay cosas grandes y cosas más chicas. Se separa, no me imagino. Sí, la distancia. No, pero yo yo casi que me veo el esqueleto sin necesidad de rayos X. Pero de repente veo a alguien normal por la calle, o grandote en la tele, musculoso, y digo, ¿y el esqueleto de esta gente será igual que el mío, pero está rodeado de carne? No, los huesos son más grandes. Son más grandes, porque claro. deben crecer para aguantar el peso. Sí. En la radiografía te das cuenta. Ah. Me está llamando González, me tengo que ir. Anda tranquilo, que cualquier cosa González te llama. Sí. ¿Me buscan a mí? Esto es un... Hola. Me dejan un disco, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No los había visto ustedes que estaban ahí en el costado esperando. No, ya sé. Me trajeron un disco. Mario Villagrán, me trajiste un disco. Luz en las pupilas. Lo voy a escuchar. Ahora nomás en la tanda lo escucho. Damas y caballeros, tengan pero muy buenos días. Esto es Servo. Estaba hablando con la gente del programa anterior y después me trajeron... Porque esto es una oficina pública y están poniendo alfombra nueva. ¡Aguante, loco! Y el Novopren vuela por los pasillos. Vénganse para acá todos, loco. Vamos arriba. Yo voy a inventar la moquette autoadhesiva y va a ser un éxito. Porque de repente sí te colgás de respirar esto, pero a mí me revuelve el estómago. Ya vengo tarado con el calor desde ayer. Ayer me quedé tirado en casa. De mañana fui a trabajar normalmente porque estaba fresquito. A las 8 de la mañana, ahí caminé bien, fui hasta el estudio. Y cuando salí me pegó en la cara, porque en el estudio hay aire acondicionado por causa de las máquinas. Mentira. Pero no, si no, no se puede pensar. Realmente no se puede pensar. Y no puedo pensar, vos sabés que no puedo pensar. Y estaba, mira, todavía no, por ejemplo, no logré prenderla. Si yo levanto el ventilador ahí, ¿se siente ahí jode el ruido? Sí. Y la gente se va a enojar, decir, lo pongo en figura de 8 y pongo el ventilador a 90 grados. ¿En qué lo tenemos acá? ¿Está en Omni? No, está en 8, Bueno, damas y caballeros, sigo hablando, estoy entre borracho por el Novopren y tarado por el calor y tarado por mi cerebro que ya de por sí es así. Yo te cuento una cosa. Con el calor las cosas se expanden, ¿no? Por lo menos la puerta de reja de mi casa hacía eso. Vos cuando hacía calor tenías que abrirla a las patadas y en invierno no. El cerebro también se expande, pero el hueso se ve que no. El hueso queda con la misma cavidad, entonces el cerebro queda como apretado ahí adentro, queda chicloso, queda con presión, no sé qué pasa que no piensa. Pero vos sabés que si te metés la cabeza en el chorro de la canilla de agua fría, te recuperás casi inmediatamente en agua fría. Ahora, si vos entrás, por ejemplo, ayer me tuve que ir a comprar un disco al shopping de Tres Cruces, que me queda cerca. Y cuando entré ahí hay aire frío, realmente está agradable, en la terminal de ómnibus. Y la recuperación no es inmediata. Tardás unos 5 minutos más o menos en llegar a lo que sos en un día normal. Hay que estudiar eso, yo creo que es una buena oportunidad para estudiar esto. Ya no puedo ni respirar, ya vos. Me está matando eso, porque el coso de la ventilación es uno solo, ¿no? ¿Sabes a qué me hace acordar? Este olor acá mismo, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, venía a levantar pedidos de materiales y jornales y cosas, y estaban pegando los polifones rosados esos que habían puesto, que eran unos triángulos inmundos que no servían para nada, no sé quién les vendió. Cuando esto recién lo hicieron, en vez de los Sonex acá en las paredes, había unos triángulos rosados de polifón. Pero unos triángulos de polifón normal, o sea, no tenían ni la pintura acústica que tiene esto, ni este en realidad no tiene nada. Pero el verdadero tiene una pintura, el caro, ¿no?
que refleja y refracta los rayos sonoros para todos lados. No, y acá habían puesto una especie de colchón cortado con una trincheta, no sé qué era, no sé cuánto le habrían cobrado a la administración pública esas cosas que las arrancaron en 2 años por no servían para nada. Y había siempre este olor acá, entonces yo venía acá así y salía tarado. Entre eso y que estaban pintando además de cremita el pasillo de allá al fondo. Bueno, hoy tenemos un servo psicodélico porque Ricky está drogado. Legalmente, ¿no? Porque yo no pedí drogas, yo no uso drogas, menos Nomopren, que ya les conté que me revuelve el estómago. Yo cada vez que tengo que o bien poner moquete yo siempre tuve estudios de grabación, siempre los hago yo los estudios de grabación. Entonces termino con la lana de vidrio al hombro, que te llenas de esos pinchitos inmundos, y después descubrí una lana de vidrio que no, que es aglomerada con resina y se pega a la pared. ¿Con qué? Con Nomopren. Bueno, y las moquetes también. Y alguna tolueno, ¿no? No vamos a decir la marca del cemento, porque cualquier cemento que uses tiene tolueno que te deja tarado. Pero una vez había salido un cemento sin tolueno, pero no pegaba un carajo, hay que pegar con tolueno. Y no pega, loco, no pega el tolueno, sin tolueno no pega. Vamos a escuchar una canción mientras salgo a la calle a respirar un poco, no sé a dónde, el pasillo está peor. Me olvidé lo que iba a decir. No, que me digas vos, porque todavía no puedo pensar para prender la computadora. Me miran los 3 cartelitos que dice administrador Aldea Sonora, que no sé por qué es un usuario exclusivo y de otro dice estudio CX38 ahí, que son el resto de la gilada. Como yo entramos ahí. Pará, que vamos de a poco. Ustedes se ríen, pero deben estar igual de tarados afuera. No sé cómo estaba, no estaba tan malo hoy cuando vine para acá, pero mirá que levanta el sol y te pones gaga. Atentos, señores conductores. Ya hablé con los peatones, no importa. Los peatones andamos todos mongólicos hoy, así en la calle. No podemos razonar correctamente. Sí podemos razonar, pero incorrectamente. Y podemos cruzar con la roja, podemos cruzar, no sé, leyendo un mensaje de texto, cuidado. Pero pasa 2 cosas. La mayoría de los señores conductores estamos, o están, yo en este caso soy peatón porque vine a pie, agobiados por esto y van como más lento, porque también el razonamiento le va más lento y el pie también anda raro, entonces bueno, y algunos tienen un poco de conciencia y voy más lento por las dudas y todo va más lento y más chicloso, ¿no? Pero hay muchos choques. Ayer vi uno ahí a la esquina de casa, era una camioneta de Milagrito o algo de eso, una productora de estas de video. Contra una 4x4, estaban tratando de sacar al tipo de adentro de la 4x4, se hicieron paté por allá no sé si Milagrito, esa es una blanca con un cosito. La conozco porque es del barrio, pero no me acuerdo de qué productora es. No sé si se hicieron daño, espero que no. La camioneta se hicieron paté, la 4x4, y la otra no estaba bastante bien, porque le dio de punta la 4x4 en la puerta. Y estaban sacando al tipo de ahí, ¿dónde estaba? Por allá abajo, por Chanao, una de esas. Y lo que pienso yo es lo siguiente, que hay gente que va así, porque va con la ventana abierta, y hay gente que tiene el aire acondicionado. Entonces razona normalmente y va a la velocidad de un día de frío. Y tenés que tener cuidado vos, si tenés aire acondicionado, que puede venir el otro por la otra puerta, por la otra calle, y saquen el Nomopren. Mal, ¿entendés? Igual que yo, así manejando, por eso yo me vine a pie hoy. Y tenés que tener consideración que los demás estamos gaga en estos días y no podemos razonar a la velocidad que tu cerebro lo hace. Y si no, hacete la prueba, quédate, exponete al calor, hacelo por tu seguridad nada más, no lo hagas por solidaridad con el otro. Exponete al calor un rato, yo qué sé, media hora, quédate ahí sentado, parado, lo que quieras, tomando mate, y trata de hacer una ecuación de segundo grado o algo así. No vas a poder. Yo creo que tampoco podría con frío a esta altura, pero en realidad, si te tirás la cabeza abajo del chorro de agua fría, mejorás un poco, ¿tá? Entonces ahí haces la comparación, mirá, yo hace 5 minutos estaba así y ahora estoy asá, y ahí comparás. Y realmente podés llegar, y ahora tengo que invocar el USB, podés llegar a darte cuenta cómo se siente el otro y tener consideración. Ya te dije, si no sos solidario, porque te importa 3 carajos el otro, hacelo por vos, porque igual tu auto a 0 kilómetros con aire acondicionado puede chocar a el tipo que viene abombado por la otra calle, y más allá que vos no te hagas nada porque tenés airbag y no sé qué, es un garrón, yo qué sé, tenés que ir a declarar. Entonces, imagínate ir a declarar una comisaría con este calor, por favor, a un juzgado. Imagínate cuando los tipos empiezan a escribir, ¿viste? Sí, no, porque vos venís así, ¿no? A mí me tocó el año pasado, bueno, que tuvo un chorro que se me metió en casa, le sacaron con un balazo en la pierna al tipo, todo, una cosa, no mío, porque yo no tengo arma, ¿no? Vino policía y le dio un balazo al tipo, todo mal, así. 25 de diciembre,
A las 8 de la mañana declarar al juzgado, imagínate. Imagínate ahora con este calor, estás ahí, entonces vas a la comisaría. No, sí, se me metió, espere. Su nombre. No, pero ya, está el tipo en casa, tienen que ir a sacar. Dirección, era una cosa así, ¿no? Bueno, imagínate ahora ir con una emergencia y después tener que ir a declarar. Llegó mi invitado, entrá. Vos hacé fuerza, Bedó. Andrés Bedó es mi invitado de hoy. No llegué a decirlo porque estoy acelerado. ¿Te drogaste en el pasillo? No había nada. Ah, ¿cómo no? ¿No sentís el olor a Novopren? Ah, bueno, un poquito sí, pero... Vení, pasá y sentate. Eso ya no me hace efecto a mí. Bueno, vamos a pedirle a los señores de la Moquette que la próxima vez lo peguen con ácido o con algo mejor, porque el Novopren no le hace efecto a mi invitado y quedó repegado. Tengo café, eso sí te levántate así. No, tampoco. Estoy realmente atontado ya del calor. ¿Cómo está afuera, Bedo? Que yo cuando vine se aguantaba caen unas todo. Pequeñas gotas. ¡No me digas! Unas pequeñas gotas. Tenía razón el meteorólogo del Faro. Pero no parece que vaya a explotar todavía. Bueno, pues ya lo vamos a hacer explotar. Vos, me tengo que ir a una tanda porque no puedo más del cerebro. No me acuerdo ni qué es lo que tenía. ¿Para qué logré poner? No me lo digas porque es sorpresa. Y si es una cagada, lo dejamos en suspenso. Déjame ver qué tenía para hoy. Un tema muy largo. Sí, no. Me traje un tema de Led Zeppelin, Bedó. ¿Y qué es eso? Era un grupo de cuando vos eras... Cuando yo era chico. ¿Eras chico? Ah, con razón. Que hacía temas muy largos y dije, si no viene Bedó tengo que rellenar esto con mucha música, y con el calor que hacía se me quemó la cabeza a buscar canciones y bueno, traje la de mi discografía. Full in the Rain traje. Pero bueno, vamos a la tanda y te llevo los discos de Bedó para ahí, que lo recibimos a Andrés Bedó. Bravo. Vos sabés, Eugenio, era una pieza de Andrés Bedó del disco. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas. No, pero esto no es sí, son bonus tracks del CD. Son bonus tracks. Porque yo le decía, esto suena a portaestudio. Mirá qué jovencito que eras. Qué cara de loco, de mente, por favor. ¿Te parece ahí? Me parece acá. Pero no, este disco en realidad fue grabado en La Batuta, pero esto suena a portaestudio porque es un bonus track. Claro. Hay un tema que hicimos juntos. ¿Qué lo que pasa es que hay que mirar... que me da tanta vergüenza esa época mía. No te debe dar vergüenza nunca. Vamos a buscarlo. Bueno, estamos hablando con Andrés Bedó, que para los que no nos conocen, es, si no el mejor pianista del Uruguay, es el mejor minimuguista también. Yo mientras voy buscando a ustedes dirán que estoy exagerando, pero yo creo que tenés el récord de cuántos discos tocaste en la historia del Uruguay. Pues mirá, vos tenés idea de cuántos. Cuando voy a cobrar derechos de intérprete no se refleja mucho. Bueno, eso no se refleja nunca. Pero yo creo que en los 80 grabaste, antes de irte. Sí. Hablemos de tu historia, porque viste que hay que empezar de chiquito. Chiquito, vos ibas a jugar a lo de los mellizos, donde yo te conocí, claro, y después me olvidé de vos. Bueno, yo sé que nos conocíamos de chiquitos porque te tengo en alguna foto. En algún cumpleaños con cara de me quiero ir, así, en una foto en blanco y negro. Sí, los cumpleaños no eran mi fuerte. Pero te quiero decir, Ricardo Musso, que tú estuviste en un cumpleaños mío en la calle Constituyente entre Magallanes y Gaboto, ahí donde yo nací. Tú tendrías 4 años y yo tendría 6 o 7, una cosa así. Y habré ido con mi abuela, porque no entiendo cómo fui a dar ahí. No sé cómo llegaste ahí. ¿Era entre semana? ¿Te acordás? ese no me acuerdo. Claro, capaz que mis viejos estaban laburando y pero en esa época yo vivía con mi abuela vivía con nosotros. Mira, ahora que con estamos ella, en la era de los escáner, te voy a mandar esa foto. Mandámela, qué bueno. Sí. Y bueno, después la vida nos volvió a juntar. En el 80 ¿Cómo? ¿Por Baroncini? Fui llamado para participar en alguna música, casualmente en el disco compartido con Alberto Wolf. Del Cuarteto de Nos. Del Cuarteto de Nos, el primer disco del Cuarteto de Nos. ¿Pero cómo llegaste ahí, te acordás? ¿Quién me llevó? ¿Cómo? No me acuerdo. ¿O Baroncini te llevó a vos o vos a Baroncini? ¿Se conocían ustedes? No. Con Baroncini yo no... Baterista, estábamos hablando de Los Tontos y de Leonardo Baroncini, pero no fue a través del que llegué al Cuarteto de Nos, capaz que a la grabación esa. Capaz que por el sello. Yo creo que fue a través de Ayuí.
bueno, y creo, si no recuerdo mal, que las dos piezas en las que toqué eran tuyas. Vos tocaste en todas las piezas. La zamba, esa, la que empezaba como sí, que Samba tocaste de el mi piano, esperanza, pero después Mini Moog. no, metiste Mini Moog para ser No. totalmente normal, ese de mi hermano, que era No. Sí, no. Andrés. Yo toqué en dos piezas tuyas. No te acordás, te lo muestro. Aparte es un tipo que si vos escuchás cualquier tema de esa época, este es Bedó. ¿Ah, sí? Con el Mini Moog, con el delay. Mini Moog, bueno, ahí estaba en un tema tuyo, ¿cómo se llama esa samba? No me acuerdo, sí, que empieza como Samba de mi esperanza. Yo no me acuerdo de mis temas. No, que era samba, ojo, mía y de Wolf. La letra era, o la música era media. ¿Cómo no empezaba? Cántala. No, Cantanos no, me da mucha vergüenza, ya te dije esa época. Bueno, el asunto que en esa época vos tocabas, además como ya habías tocado con mucha gente, y ¿con quién? ¿Estabas en Baldío? No, todavía no. ¿Cuándo grabó el Cuarteto No su primer disco para el sello Ayuí? No sé, de años no me preguntes, Andrés, no puedo. Bueno, posiblemente ya hubiera estado en Baldío. ¿Habías grabado con Jaime alguna cosa también? No, con Jaime grabé más tarde un tema solo. Ajá. Había hecho suplencias con Jaime, más bien en vivo. Lo que sí, Baldío estoy pensando que es del 82-83, o sea que es más o menos, yo creo que es por esa época que ustedes grabaron el primer disco, ¿puede ser? Puede ser. 82, puede ser. Yo digo que los números no. Sí. De repente por la edad, yo tenía. En algún momento entre tenía 19 el 80 años y el cuando grabé eso. 85. Sí. O sea que estamos hablando de hace. Y yo tendría 22 por ahí. 20 algo. Sí. Vos, quiero escuchar algo porque de este disco quiero algo de piano. ¿Del disco Tomá del la primer lupa. disco? No tenés de piano ahí, ¿no? No, en este disco casi no toco piano. Si lo toco así. Tocás trompeta. Sí. La de Homero. La de Homero hay dos versiones. Hay una grabada piratescamente en el 83 y otra grabada en el disco mismo, en el 87, perdón. Vamos a ponerla del disco mismo, es el track Dale. número 6. Track número 6, el mismo disco. Y con eso tenemos que ir a otra tanda, ¿verdad? ¿O todavía no? No, el 38 es. Yo me confundo. ¡Cocorocó! Qué épocas, ¿no? Tocás la trompeta mucho en este disco. Un poquito. ¿Te habías comprado una trompeta para la ocasión? La tengo. No, mira, me había tenías de comprado antes? una trompeta y he pagado cara mi locura, porque estábamos en el 87 con el Sabalero en Estados Unidos. O sea, Bedó tocó años con el Sabalero. Muchos años. Muchos discos. Fue el primer viaje a Estados Unidos. Bueno, de los dos que hice, el primero, un viaje más aventuras imposible. Imagínate, primera ida del Sabalero a ¿Quién la Estados llevó, Unidos. Flamini? No sé, no tengo la menor idea. A New Jersey. Lo que sé es que nos teníamos que ir. Yo tenía que tomarme un tren para ir al pueblito que quedaba a 1 hora de Nueva York, ya para hacer la maleta e irnos. Y yo estaba en pleno Manhattan, en un ataque, y entré en una tienda de música y dije, ¿cuánto cuesta esa trompeta? $80. Démela. Y me la llevé. Pensando que las trompetas o suenan un poquito mejor o suenan un poquito peor. Bueno, esa trompeta me la han diagnosticado como inservible. Pero igual suena. Yo la usé ahí es como una bubucela con botones. No, digamos que si querés estudiar trompeta en serio, esa trompeta te va alejando cada vez más del camino. Eso es lo único que sé. Vos, después te fuiste a España muchos años, y en esa época me dejaste el Mini Moog muchos años en mi casa, que no lo abrí hasta que volviste, yo creo. Qué lástima. No, alguna vez me dijiste que lo abriste. Lo abrí alguna vez, lo desarmé Bueno, para limpiarlo. Y juntos lo hemos operado. Lo hemos operado, lo hemos limpiado. Lo que pasa son piezas que no se consiguen. Minimoog, estamos hablando de un sintetizador monofónico. Ahí está, hay que aclarar, porque si que no... suena ese aparato, yo creo que en la tercera parte de todos los discos grabados en el Uruguay, no, en la época que vos estabas, está ese Minimoog. Hay algunas grabaciones, pero no tantas, no tantas. Me acuerdo de haber grabado con Rumbo, me acuerdo de haber grabado con Galemire, y yo qué sé, sí, hay algo. Bueno, grabé muchísimo con el Minimoog en un disco, pero que desapareció del mapa,
que es el de Quique Cano y Elena Paglia, que es un disco que grabó Sondor por ahí por el 84. Ahí sí que hay muchísimo Mini Moog. Yo te he visto grabar hasta con... Porque yo en esa época casualmente iba a La Batuta sí. a aprender a grabar. Ahí Era está. como el discípulo de Jacita. Y y te vi mucho, no, agarré justo un disco de ¿quién era? De Susana, vos, no, de Contraviento, no creo, no. Yáñez, algo de eso. No estaban creo, grabando sí. ahí. Sí. Y otras, No me y vos suena. estabas grabando este disco. Ajá. En esa época. Pero en este disco no había Mini Moog. En el mío propio. En el tuyo no hay Mini Moog. No, no. Pero te he visto grabar, y después en IFU, que también fui a Sí, aprender sí, sí. con... Incluso había jingles también, que no sé si con Minimoog ya no Puede grababas, ser que usabas haya el de ahí, usado. no el sampler. Sí, yo lo que descubrí, o sea, apenas tenía el Minimoog, descubrí un pedal que me cambió la vida, que era el pedal que te permitía cambiar el timbre, el filtro, ¿no? Hablando Claro, porque de estamos hablando técnico, de un sintetizador, teclado que no tiene sensibilidad. no tiene sensibilidad y además no tiene sonido. No tiene sonidos prefabricados. Tenés que fabricarlo desde la nada todo el tiempo. Hay que hacer todo desde Y la no tiene nada. memorias y suena de a una tecla por vez. O sea, es Ahí maravilloso. está. Y Se usaba mucho en bajos en los 70s y cosas. Ahí está, Pero, ahí está. Es un clásico. Pero bueno, sin irnos a lo tecnológico puramente, el pedal que te permite manejar el filtro, o sea, el timbre, te los permite armónicos expresar. con el pie. Es como que no te Claro, permite exactamente. en vez de Entonces, te quedaban las dos manos libres, la derecha para tocar y la izquierda para manejar las cosas. Las rueditas cambiaban la altura o que hacían vibrar el sonido, pero al mismo tiempo podías manejar el timbre. Ese pedal te cuento que tuvo una batería 9 volt puesta durante 15 años. ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí. Yo creo que cuando llegaste vos lo abriste, porque yo no sabía para qué era ese Sí. filtro. De hecho, no, casi creo que lo saqué un par de veces para grabar algo, no sé, en casa con un portaestudio. Pero... Y ¿tuviste cuántos años en España? 15. ¿Y tocaste con Ketama? Toqué con Ketama, toqué con... Bueno, lo mismo que acá, pero allá. No seas tímido, yo sé que tocaste con gente que no querés ni decir. No, como ser quien... Pero no sé, yo qué sé. No me arrepiento de nada. No, pero siendo sesionista, como por ejemplo... Siendo sesionista. Y yo qué sé, toqué con mucho... a poco de llegar vino la fiebre de los cantautores mucho, ¿no? Pedro Guerra, Ismael Serrano, Jorge Drexler, apenitas un poco después, agarró... Jorge Drexler. Agarró un poco de vedo, Jorge Drexler. No, pero además agarró la ola. ¿Llegaste a grabar con él, sí? Sí. Llegué a grabar con él piano Rhodes real. Y piano acústico real también. Mirá vos. Sí, producciones así ya de españolas que hay que grabar tal cosa, bueno, tal estudio. Todavía no era esa cosa de ir a Ghana a grabar un tambor, ¿viste? Que se les debe haber cortado, pienso yo, pero duró poco esa moda, pero casi, ¿no? Y ahora hay otras modas, igual van a buscar cosas. Ah, sí, igual. Sí, las tipos discográficas lloran, pero igual... Aparte es eso de ir hasta a Bangladesh a grabar un tabla, después lo traen al estudio, lo cuantizan, lo comprimen y con eso disparan. Y con eso disparan un sampler que grabó John Miliwicki en Nueva York. Y logran que suene igual que un tabla de mentira. Totalmente. Pero bueno, gastaron $2 millones, que es importante. Claro, y la gente además se entera de que hicieron eso y se queda alucinada y se compra el disco. Bueno, volviendo al Minimoog, vamos a escuchar un tema donde me dijiste que tocas Minimoog, pero después de tu regreso, ya donde el Minimoog estaba hecho carozo. Vamos a decir el retorno del Minimoog. Yo la última vez que lo prendí el Minimoog, tosía. creo que fue en tu casa, que fuimos una vez a tocar a algo. Empezó Sí. Bueno, cuando hasta que le pones el 440 hace y se limpia un poco. Y se limpia un ratito. Así está vivo, ese instrumento está vivo, es un instrumento acústico ya. Sí, es un instrumento acústico. Casi. Y yo nos entendemos con él. Yo le expliqué que tenía que grabar, que por favor tratara de reprimirse un rato, y se portó bastante bien. Me acuerdo una vez que llamamos a Pedro Aznar, porque Pedro Aznar quería producir un disco del cuarteto, no sé qué onda. Ajá. Llámame. Lo llamamos. Ah, sí, está bueno el cuarteto, sí. Ajá. Cri, nada más, ¿viste? Sí. No, pero me dijeron que capaz que podíamos hacer algo juntos. Sí, estaría bueno hacer algo.
Eso sí. Esa fue la comentada, nunca pero más, ¿no? ¿En qué año? Entonces, a raíz de... Mira, te de cuento, vos capaz que no no te acordás. Creo que fue antes que te fueras. A raíz de eso, claro, vos te fuiste a tocar... esa manera de hablar es de los 80. Sí, te fuiste a tocar con el Zabalero, no sé con quién, y llevaste el Minimoog. Ajá. Y lo llamaste por teléfono al tipo, me digo, che, me contaron, yo estoy con el cuarteto, ¿no? Hola. ¿A quién llamé yo? A Pedro Aznar. Yo llamé a Pedro. ¿Vos no te acordás? No, te hago memoria, le dijiste, mirá. mirá, me contaron que vos tenés un Minimoog. Vos onda cero ídolo, ¿no? De igual a igual tenés un Minimoog, yo también. Y me contaron que vos tenés un Minimoog, que le hiciste algo que afina. Porque el Minimoog tiene la característica que se empieza a calentar y se desafina. Ajá. Vos le hiciste algo que lo mejora y que, en fin, querías saber vos querías saber quién lo hizo, así mandabas el tuyo. Sí, te contestó. ¡Ay, no! Entonces, dijiste, bueno, pero ¿me podés explicar un poco más qué es? Sí, es algo que lo mejora. Bueno, gracias, chau. Y ahí quedó la conversación con Pedro Aznar. Me costaría una llamada a Buenos Aires en ese No, pero estabas en Buenos Aires y tenías el Minimoog, entonces estaba bueno bueno que lo podías llevar en ese momento, ¿viste? Y el tipo, la conversación fue esa, ¿viste? Y le hice algo que lo mejora. Gracias, flaco, chao, no sé qué. Bueno, y ahora tocas el Minimoog en un disco de Laura Canaura, que estás muy involucrado con ese disco. Sí, el track número 4 se llama Divididos. ¿Qué hiciste en este disco? Contame. Bueno, en este disco hice un poco la producción, vamos a decir, producción musical. Lo que hoy se llama producción, que antes se llamaba... Que antes se llamaba... hacer los arreglos o grabar. Sea, ahora hay que separar producción y arreglos, ¿no? Se cobra separar. Porque si es solo producción, es telefonista, básicamente, llamar por teléfono a los músicos y decirles que toquen. Pero eso es producción ejecutiva. Eso es producción actual. Después está la producción artística, que antes se llamaba... Arreglos y sudar la camiseta, ¿no? Che, y así que hiciste producción de este disco y tocas. Y toco, sí. Bien. Y en el tema Divididos... ¿Y arreglos? ¿Hiciste arreglos? Sí, hice arreglos. Hiciste todo. Sí. Menos cantar, ¿no? Tarareo algo por ahí. ¿Tararía? Canto algo por ahí. Como un tarado. Nos vamos a la tanda escuchando un tema que se llama... ¿Cómo se llama? El tema que tocas Minimoog. Después de ahí el interés entonces por volver a escuchar el Minimoog 15 años más tarde. Me tenés que decir el número de track. 4. Divididos. Laura Canaura. Chao. Lo que estamos escuchando ahora es tu actual disco con tu bandita trío. ¿Es a trío esto? Eso es a trío, trío puro. Trío religioso, ¿no? Tenemos a Deleris en contrabajo y a Osvaldo Fatoruso en batería acariciada por escobas. Es que esta batería, no es que Fatoruso no pueda acariciar con escoba, pero esta batería está tocada por 2 bateristas. ¿A la vez? Entre los 2 tienen que tocar menos que uno, y lo lograron más o menos. ¿Lo tuyo es jazz conceptual? Es un homenaje al jazz. Yo no reconozco esta pieza, pero no sé si es... Es la 6 de acá. Ahí va, esta es la única pieza... ¿Cómo no conoces esa pieza? No, de tu esta disco? pieza... no, porque... esta pieza es el cuarto de baño. No se oye casi, pero... porque sí. Esta pieza es una belleza, se llama Estate. Es una canción italiana que versionó... yo la conocí a través de Joe Gilberto, ¿no? Mirá vos. Pero por supuesto nosotros tomamos apenas... Es un estate muy... Sugerencias. Sí, muy... Yo te iba a hablar hoy de instrumentos piano, o sea que me acuerdo cuando te mudaste de España de vuelta a vivir acá, que viniste antes a no sé qué papeleo y aprovechaste a averiguar si podías comprarte un piano acá. Claro, no para no tener que traerme uno. Sí. Porque vos te habías comprado un piano de cola allá. Tuve mucha mala suerte. Y terminaste trayéndolo, o sea que... Sí, ¿Qué pasa con los pianos acá, Andrés? No, bueno... ¿Qué pasa y qué pasó? O sea, es un tema que si hablamos de eso me puedo empezar a amargar un poco, ¿viste? O sea... Y ya les adelanto que vamos a hacer todo un programa especial hablando sobre la industria del piano, la Segunda Guerra Mundial, los nazis que se vienen para acá llevando sus pianos o los que huían del nazismo anteriormente y también se mudaban con pianos. Andás a ver por qué. Ese capítulo se llenó de pianos alemanes acá. ¿Qué pasó? Se llenó de pianos. ¿De alguna forma? ¿Decís que la gente de acá los compraba? Bueno, cuando hablemos de ese programa... Hacemos una pequeña investigación. Programa, pero los pianos antes eran alemanes, punto. Porque o sea... había otra forma. Claro, el que se compraba un piano francés en el siglo XX estoy hablando, o
yo conozco hasta pianos catalanes. Yo tocaba en un piano catalán en el restaurante Panamericano. Pero cada vez que tocaba el piano catalán, ¿te acuerdas de ese reclame? Ese era Bedó que estaba tocando de espaldas. Sí, pero la música no. La música no. El audio no era yo. Por suerte. Bueno, en fin. Bueno, piano. Pero mira, si considerás a esa música de supermercado, es fantástica de acuerdo a la música que están pasando hoy día en los supermercados. Pero por favor. ¿Vos viste cómo desafina? Eso era con mis mayores respetos. Eso era Mike Dogliotti, ¿no? Sí. Con mis mayores respetos. Yo escucho ahora, cuando voy al supermercado, una música funcional desafinada mismo, un saxo muy desafinado que hace tema a los Beatles y cosas así, pero desafinada mismo, ¿eh? Pueden pasar cosas muy raras. Hacelo con un sampler, por lo menos, si es música de supermercado, ¿qué importa? Pueden pasar cosas muy raras, sí. Y aparte versionar, se liberaron, ¿cómo es? A los 50 años que se muere el autor se liberan los temas, entonces se pueden hacer gratis. Sí, ni siquiera, ni siquiera es eso. Claro, ¿no? Pero esas músicas son con autores y pagan derechos y todo. ¿No? ¿Pero la tocan acá? ¿Son discos? Lo que pasan en el supermercado me tiene mal, porque realmente en estas épocas es insoportable que te pasan todas las canciones navideñas. Eso es hilo musical. Yo creo que hay compositores expresamente que se dedican al hilo musical, ¿no? Ascensores, recepciones, supermercados, me parece, ¿no? Y bueno, no sé, deben cobrar a granel, digo yo, venderán la música por kilos de... No, pero los compositores... Un kilo de CDs. Pero son arreglos, vos sentís temas de Stevie Wonder o de bueno, Beatles, también. Pero muy mal tocados, muy feos, los arreglos muy feos, es rarísimo. Sí, ¿Por qué no pueden pasar a Stevie Wonder? Bueno, yo la otra vez estaba escuchando, viste que hay mucho New Age de piano solo, ¿no? Con 2 acordes, por ejemplo, así... que se tiran tocando 2 acordes un rato largo y haciendo cosas muy muy feas. Y la otra vez estaba escuchando eso y decía, pero la cantidad de joyas que hay grabadas en piano solo de 2 o 3 acordes, pero da igual cuántos acordes, joyas que tienen exactamente el mismo efecto apaciguador que esta música, pero que no te vuelven loco, que te apaciguan, sí, pero que te dejan íntegro, que no te destruyen una parte, ¿no? No te destruyen el cerebro. No te destruyen una parte tuya que es el cerebro. Pero capaz que si ponen esa música la gente compraría más, porque está a gusto y se pone a comprar, ¡ay, qué linda música! ¿No? Si me ponen una canción de los Beatles, por ahí compro una galletita, si no digo, no, me voy acá. Es el triunfo del mal, ¿no? El triunfo del mal que promueve el mal, claro. Bueno, que justamente de eso se trata Servo. Contra el mal, es un bastión. Un bastión. Servo es Servo es todo. Te vuelve a donde nunca debiste haber salido y el mal se encarga de eso. Bueno, nos tenemos que ir ya, porque son casi que nos vamos, nos empezamos a despedir porque nunca se sabe cuándo nos tenemos que ir. Pero ya les digo que apenas arañamos la personalidad de Andrés Bedó. ¿Puedo pasar una tanda? Podés pasar todas las tandas que quieras, Andrés Bedó. El 13 vamos a tocar en trío con Borderline in Jazz gratuitamente en un lugar, justamente anticipándonos al programa de los pianos. Vamos a tocar en el Hotel Argentino de Piriápolis. Opa. Entrada libre, en uno de los mejores pianos que escuché yo en el Uruguay. Mirá vos. Desgraciadamente cuando yo trabajé en el Hotel Argentino ese piano no estaba, pero está ahora. Un precioso piano de cola Yamaha. Vamos a tocar en trío el 13. ¿Con quiénes? Con Roberto de Vélez y Martín Muguerza. Martín, o sea, tu banda estable en estos días más o menos son ellos 3 y a veces suma a veces Osvaldo, pero cuando no está viajando. A veces canta tu hermana también. No, eso ya es el grupo grande. Que me dijeron que anduvo por Melos, mando un saludo a Melo, que me dijo, acordate cuando hables del calor, acordate de acá, que cuando seas intendente de Melo vas a tener que hacer algo. Ya les dije que cuando sea intendente de Melo, yo voy a techar Melo. Ahí va. Y voy a poner aire acondicionado, o sea, no vamos a andar con chiquitas. Seguro, hay que techar todo ya. Todo, y no sé hasta dónde. Para eso somos un país chiquito, lo podemos techar. Sí, hay que dejar algún pedazo como para plantar cosas, porque si no, no podemos comer. En realidad, les digo, como están viniendo los duraznos, que los están tirando porque la gente no los compran, están carísimos, son un ácido, o sea, no se pueden comer. Ese tipo de noticias las dan para que nos enojemos más todavía. Como hay 45 grados, nos dicen eso para que nos terminemos de envenenar así. Jódanse, ¿para qué compran 30 toneladas de semillas transgénicas que no sé qué, si el durazno sale una porquería? Si transgenizás una cosa, que el producto te envenene, te dé cáncer, pero que sea rico por lo menos. que te haga la ilusión de que estás comiendo un durazno. Pero no, es como comer un limón
limón. Exactamente. Y bueno, todavía las tiran a la basura ahora, como cuando tiran el café en Brasil al río, ¿viste? Para que no suba el precio, baje el precio. Es impresionante, impresionante. Che, nos vamos, así que bueno, ya quedamos, no sé si para el programa que viene, si te dan y andás por acá, o lo que quieras, venís y empezamos a desmenuzar todo esto, porque quiero un piano, por ejemplo. Está bueno el piano del Solís, está bueno el de la Citarrosa, es un Bösendorfer, a mí me encanta el Bösendorfer, pero está tan viejo que no aguanta la afinación. Claro, una cosa es si un piano es bueno y otra cosa es si un piano está bien. Más vale tener un piano bueno que no esté tan bien, o bueno, interesante o lo otro, ¿no? O sea, ¿con qué me quedo? Porque vos sos un enfermo también del sonido, no tanto de la música. Eso es muy interesante. ¿Qué es mejor? ¿Un piano no tan bueno que está bien o un piano buenísimo que no está bien? Bueno, eso lo vamos a hablar la clase que viene. No vamos a hacer paralelos con personas, solamente pianos. No, estamos hablando de eso. Así que bueno, Servo te enseña, Servo entretiene y yo te digo contento hasta el programa que viene. Servo. Nos vamos escuchando, mira, lo que vos quieras, porque ya el cemento ha bajado a tal punto de la atmósfera que no lo siento. Ya me parece aire fresco. Por fin, a ver, mostrámelos. El naranja, loco, que es mucho más brillante, loco, no sé qué disco es, poner naranja. Es el de la chica. Es el de Canobra, bueno, claro. ¿Ves? Es fan. Elegí un tema de ahí. Nos vamos a... ¿Hay informativo o hay paro? ¿Qué hay ahora? Informativo. Vamos a esperar las noticias con algo que relaje a la gente que está en la playa tomando agua de lluvia. No sé cómo estará afuera ahora. Elegime un tema ahí. ¿Vieron lo que era el Minimoog? Era una flauta acústica. O sea, era un instrumento. Vamos a poner una parcela de ella y yo. ¿Dónde andarás, amor? ¿Dónde andarás, amor? Tema. Bueno, nosotros nos despedimos, digo, de ustedes, ¿no? Porque nosotros vamos a comer algo. Yo dije que si venía acá te invitaba a comer. ¡Opa! Tengo unos panchos acá en la esquina que nos están esperando. Estupendo. ¡Chao! Las noches de González presentó a Ricky Musso en Servo.